Esto está hasta los topes. Free COVID. A ver, que yo me centre. Nos habíamos quedado subiendo al Kejerak, con frío, lluvia y mocos. Ahora nos dirigíamos hacia Preikestolen, pero esta vez en ferry. Algo más de unos 100 euros separan estas dos rutas, pero este tramo atraviesa el fiordo Lysefjord. Y vaya, lo cierto es que el camino es precioso y si estás atento puedes divisar la caída de 1000 metros de la roca del Kejerak. ¿Estás preparado ya para salir? Yo sí. Lo que pasa es que hay un coche pitón aquí que no lo quitan. No para de sonar la alarma. Mira todo el mundo negro. ¡Uy, que nos abren! Y bien, tras pasar la noche en un área cercana a Stavanger y al propio parking de Preikestolen, nos disponemos a ascender a ese púlpito que se eleva 604 metros por encima del fiordo. Con agujetas y animados, madrugamos para llegar antes que la horda de turistas ansiosos por conseguir esa foto en ese púlpito. Y sí, a las 9 ya estábamos arriba. Poco después, el púlpito se abarrotó. Bueno, hoy nos han puesto una pasarela. Ahora tocaba descansar después de 2 días de caminatas. Y no me digáis que esta playa no es perfecta. Debíamos conducir bastantes kilómetros hasta llegar a Bergen y ya conocemos todos cómo son las distancias en Noruega. Así que anotamos un par o 3 de puntos en nuestra ruta para parar y estirar un poco las piernas. La primera de estas paradas es esta iglesia de madera característica de los países escandinavos. Las Stavkirke, como así las llaman, son templos cristianos de la Edad Media construidos en madera tallada, siguiendo técnicas vikingas ya heredadas. Esas estructuras confieren una resistencia excepcional a condiciones meteorológicas, estabilidad y rigidez. Y dejamos atrás la arquitectura escandinava para disfrutar de lo que más nos gusta a nosotros, que es su naturaleza. En este largo trayecto hasta Bergen paramos en 2 cascadas impresionantes. Son bastante turísticas, así que las encontrarás a pie de carretera y con alguna que otra tienda de souvenirs. La primera la encontrarás en Ullensvang y la siguiente en Vam. No te preocupes mucho por estos nombres. Si nos sigues en el Polar Steps, puedes encontrar el mapa con todas nuestras paradas a lo largo de este viaje por los países escandinavos. Y ahora te contaremos algo que debes saber sobre Noruega. Y si eres nuevo, sobre todo en este país. Noruega es preciosa, sí, pero sus distancias son enormes. Además, su límite máximo de velocidad se sitúa en los 80 km por hora. Y si eres afortunado, puedes encontrar alguna que otra autopista con algún tramo a 90 km por hora. ¿Qué quiere decir esto?
que hasta que no llegas a ser consciente de lo que puedes o no puedes visitar en este país, y es cuando te llega ese temido baño de realidad. No te agobies, si no te da tiempo, acorta tus expectativas. Noruega es espectacular y todo te va a sorprender. Disfruta mucho de tu viaje, prioriza tus necesidades como viajero. De todas formas, necesitas unas vacaciones pues Noruega, o sea que no te agobies para nada con este viaje y disfruta. En el capítulo anterior te prometimos que te contaríamos qué nos pasó en Bergen. Ya ha llegado ese momento. Mientras hablo verás imágenes súper bonitas de la ciudad, que no te niego que lo es, pero no así nuestra experiencia. En nuestra defensa diré que no nos gustan las ciudades, así que si no es tu caso, olvida lo que te voy a contar. Bergen es turística a matar, lo que hace que el aparcamiento esté muy solicitado. Nosotros nos estresamos nada más llegar, hasta el punto de querer desistir en el intento. Al final, a la 1 del mediodía, logramos aparcar la furgo. Entonces pudimos disfrutar de un bonito paseo en bici por las calles abarrotadas de gente. Conocimos a un señor que nos enseñó su bicicleta antigua, súper bonita. Nos cuenta que tiene familia en España. Todos los alemanes tienen alguna raíz española, o al menos los que nos paran para hablar un poquito. Así que esa pequeña charla es lo que más nos gustó de Bergen. Lo siento, no somos de ciudades. Recogemos y nos vamos pitando, pero no de pitar, sino de rápido, como puntualizaría mi sobrina. Tenemos una cita, es el cumpleaños de una de ellas y lo celebramos a pies de un glaciar. Este lo visitaríamos al día siguiente y no es más que el Brindalsbreen, ese glaciar que como tantos están retrocediendo sus pasos. Hoy incluso llegar a tocar la nieve es complicado, de hecho recomiendan no llegar hasta ella y te puedes encontrar pues unas vallas que lo delimitan. Así es como se mide el cambio climático, que algunos se atreven a negar. Os dejo con sus impresionantes vistas. We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. 'Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never. Nos despedimos de estos 2 terremotos y no sin antes cumpliendo un objetivo de ir a tocar la nieve o el hielo, vaya. Y de ahí nos vamos al fiordo de Geiranger y hacia la carretera del Troll. Pero esto ya será en el próximo capítulo, así que estate muy atento para no perdértelo.